Llegas tarde, viejo. 10 flexiones, ya. La voz que impregnaba el aire viciado del gimnasio era la de Brian Tallant. Cortaba sin cuchillo, con aire autoritario y burlón. Marcus Battle se detuvo en la puerta, respirando con dificultad. No llegaba tarde, había llegado puntual a la clase, como lo había hecho durante los últimos 2 meses. Pero Brian vivía con sus propias reglas, y su regla principal era humillar a quienes no lo miraban con obsequiosa adoración. Marcus caminó en silencio hacia su sitio junto a la pared, tirando su vieja bolsa de gimnasio al suelo. Tenía 54 años y la palabra viejo que pronunció este pavo real, presumido de 35, le sonó como una bofetada. Podía sentir las miradas de los demás entrenando, los más jóvenes y algunos de su edad, ya enrojecidos por el calentamiento. Sus miradas eran comprensivas, mezcladas con alivio al ver que ninguno de ellos era el blanco de las críticas del entrenador ese día. «No te oigo, Battle», insistió Brian, acercándose lentamente. Se movía con la gracia depredadora de un ex luchador profesional. Cada músculo de su cuerpo denotaba fuerza y confianza. «O tenemos problemas de audición, son de la edad, según tengo entendido. 10 flexiones, ya». Marcus bajó lentamente la mirada hacia la desgastada alfombra de goma. Todo en su interior bullía. No era ira, no. La ira era demasiado fuerte, demasiado viva para el campo abrasado que aún quedaba de su alma. Era una irritación sorda, sorda como un dolor de muelas. 2 años atrás, tras la muerte de Daniel, había olvidado cómo sentir algo más que el vacío que lo consumía todo. Su hijo... El recuerdo le quemó tanto que Marcus cerró los ojos un instante. No había venido allí para eso. Había venido para el dolor físico, para mitigar el dolor mental durante al menos 1 hora. Había venido para cansarse tanto que no le quedara espacio en la cabeza para los pensamientos. Pero en lugar de salvar el olvido, encontró a Brian. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. «No llegó tarde», dijo Marcus en voz baja pero con firmeza, enderezando los hombros. El pasillo quedó en silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido del ventilador de techo y la respiración agitada de alguien. Brian se detuvo a unos pasos. La sorpresa se reflejó en su atractivo rostro bronceado y luego se transformó en una furia fría. La sonrisa no abandonó sus labios, pero sus ojos se convirtieron en 2 rendijas gélidas. «¿Qué dijiste?», preguntó casi con amabilidad. La amabilidad le provocó escalofríos a Marcus. Conocía gente así. Se había pasado la vida observándolos, estudiándolos, exponiéndolos. Gente con doble fondo que ocultaba su esencia corrupta tras una fachada de encanto. Había sido uno de los mejores periodistas de investigación del país. Arruinó las carreras de políticos corruptos y metió a mafiosos entre rejas. Y ahora no podía enfrentarse a un tirano de poca monta en un centro comunitario remoto. «Dije que llegué a tiempo», repitió Marcus, mirando a Brian directamente a los ojos. Podía ver la luz en esos ojos, la luz del placer cruel. A Brian le gustaba eso, provocaba para darse una excusa para matar. «Y digo que llegas tarde», dijo Brian, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo ellos 2 podían oír. «¿Y sabes qué, Marcus? Este no es lugar para discutir, este es un lugar para entrenar. Y si tu cerebro no entiende las reglas básicas, te ayudaré a recordarlas. 20 flexiones, y si escucho una palabra más, serán 50. Se dio la vuelta y aplaudió ruidosamente. «Bien, vagos, se acabó el calentamiento. Divídanse en parejas. Hoy trabajaremos los pases de pierna y el control en el suelo». Marcus apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. La humillación era amarga como la bilis. Vio a Arthur, el contador mayor que había venido a perder peso, acercándose sigilosamente. «Marcus, no le hagas caso», susurró, mirando a Brian con recelo. «Hoy no está de buen humor, hazle caso». «Siempre está de mal humor cuando me ve», pensó Marcus, pero no dijo nada en voz alta. Se sentó lentamente en el suelo. 1, 2, 3
Hizo flexiones, sintiendo cómo la sangre le subía a la cara. No se trataba de flexiones, se trataba de demostrar su poder. Brian estaba marcando su territorio, demostrándole al grupo quién mandaba. Y Marcus, con su reticencia a ceder, su juicio silencioso en la mirada, era el blanco perfecto. Se sintió un poco mareado al levantarse. Brian ya le estaba mostrando su técnica a uno de los jóvenes, quien miraba al entrenador con una mirada de deleite infantil. La mayoría de los presentes eran como él, veían a Brian como un ídolo, un ex campeón, una estrella de los torneos locales, un hombre que se forjó a sí mismo. Les contaba historias de sus peleas, de su disciplina estricta, de su fortaleza. Para ellos era la personificación de la fuerza y el éxito masculinos. Y solo Marcus veía tras ese envoltorio brillante el alma mezquina y envidiosa de un hombre que se deleita en el poder sobre los más débiles. Sus viejos instintos profesionales, los que tanto se había esforzado por enterrar junto con su carrera, estaban despertando. Se percataba de detalles que otros pasaban por alto. La forma en que Brian apretaba con demasiada fuerza el hombro de un estudiante al explicar algo. La forma en que su voz se tornaba férrea cuando alguien hacía una pregunta estúpida. La forma en que su mirada se volvía depredadora cuando veía a alguien cansado y a punto de rendirse. Esta no era la severidad de un entrenador, sino la crueldad de un capataz. «Batalla, a mí», ladró Brian. «Serás mi compañero, te enseñaré a estrangular correctamente». A Marcus se le encogió el estómago. Sabía que no era casualidad. Brian lo había elegido a propósito. «Arthur, ve a trabajar con Mike», le dijo el entrenador al contador, quien se hizo a un lado con evidente alivio. Marcus caminó lentamente hacia Brian, que ya estaba acostado sobre las colchonetas, acariciando el espacio vacío junto a él. «Vamos, campeón, ponte en guardia. No tengas miedo, seré amable». Marcus cayó de rodillas, encontrándose entre las piernas de Brian. El olor a sudor y colonia barata le golpeó la nariz. Intentó no mirar al entrenador a la cara, pero podía sentir su mirada fija en él, estudiándolo. «Bien, clase, presten atención», comenzó Brian en voz alta, con una voz que volvía a ser ejemplar. «Guillotina clásica. Su oponente tiene la cabeza demasiado baja, como nuestro estimado Marcus. Eso es un error, un grave error. Le cortan el cuello al instante así». La mano de Brian se cerró alrededor del cuello de Marcus como un aro de acero. Lo hizo más rápido de lo que Marcus pudo reaccionar. Guise cubre la cerradura con la otra mano y empieza a presionar suavemente, cortándole el suministro de oxígeno. La presión era todo menos suave, era aguda y dolorosa. Marcus sintió que le cortaban el aire en los pulmones. Unas manchas oscuras flotaban ante sus ojos. Según las reglas, debía tocar el cuerpo de su oponente indicando su rendición. Pero sus manos eran como piedras. Rendirse ante Brian. Reconocer su autoridad. «Daniel». La imagen de su hijo cruzó su mente con una claridad insoportable. Su risa, la forma en que arrugaba la nariz cuando estaba disgustado, su última conversación, una llamada vacía y sin sentido. Marcus estaba ocupado entonces, preparando otra revelación, ignoró a su hijo, prometió devolverle la llamada y no lo hizo. Y 2 horas después, la policía llamó. Un accidente de coche. El culpable estaba borracho. La investigación periodística a la que Marcus se había dedicado resultó inútil. Toda su carrera, todos sus principios, todo se derrumbó en un instante. No había logrado proteger a la única persona que amaba. Se culpó a sí mismo. Culpó a su trabajo, que le había absorbido todo su tiempo y energía, que lo había vuelto insensible y desatento con su propia familia. Tras el funeral, escribió una carta de renuncia y nunca regresó a la redacción. Se encerró en su apartamento, sumido en el dolor, y poco a poco se fue apagando. Estas lecciones de lucha libre eran un intento desesperado por liberarse del cautiverio de la apatía, un intento que ahora amenazaba con convertirse en otra humillación. «¿Qué, viejo? ¿Te quedaste sin aire?», le susurró Brian al oído. «Toca, vamos, enséñales a todos cómo te rindes».
Pero Marcus no pudo. La terquedad que una vez lo había convertido en el mejor en su campo no se lo permitió. Sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse. La oscuridad se espesaba. Y en esa oscuridad, en el fondo, algo se agitó. Algo muy antiguo, olvidado hacía mucho tiempo. Un recuerdo de su infancia lejana. Su padre. Un coronel de las fuerzas especiales, un hombre severo y taciturno que creía que su hijo debía ser capaz de defenderse. No le enseñó a luchar, le enseñó a sobrevivir, sin reglas, sin anillos, solo eficiencia. Si te pillan, ataca los puntos débiles, dijo su padre, los ojos, la garganta, la ingle y los ganglios. Recuérdalo, Mark, justo aquí, en la muñeca, y su conciencia se aferró a este pensamiento como un hombre que se ahoga a una pajita. Su cuerpo actuó por sí solo, al nivel de instintos que, al parecer, no estaban muertos, sino simplemente latentes. Su mano izquierda, presionada contra la colchoneta, estaba libre. No podía ver la muñeca de Brian, pero sabía dónde estaba, donde el antebrazo del entrenador reposaba sobre su pecho. Sus dedos formaron un pico por sí solos. Con un último esfuerzo de voluntad, ya cayendo al abismo negro, Marcus asestó un golpe corto y preciso con los nudillos en el interior de la mano de Brian. No fue un golpe fuerte, pero dio en el blanco. El mundo explotó. Pero no para Marcus, para Brian. Dejó escapar un grito breve y agudo de dolor y sorpresa. Su agarre se aflojó al instante, retrocedió, agarrándose instintivamente el brazo herido, con el rostro contorsionado en una mueca de dolor insoportable. Marcus se desplomó sobre la colchoneta, jadeando, le ardían los pulmones. Tosió, intentando recuperar el aliento. Le zumbaban los oídos. Cuando su visión se aclaró un poco, vio los rostros confundidos de los demás estudiantes frente a él. No entendían qué había sucedido. Todo había sucedido demasiado rápido. Solo vieron a su invencible entrenador gritando de repente y soltándolo, y Marcus, que había estado a punto de perder el conocimiento, ahora yacía en el suelo, vivo y respirando. Y entonces Marcus miró a Brian. Y en ese momento se dio cuenta de que había cometido un terrible error, mucho peor que discutir con su entrenador o negarse a hacer flexiones. El rostro de Brian ya no conservaba ni una pizca de ese fingido carisma con el que cautivaba a quienes lo rodeaban. La sonrisa había desaparecido. Un odio puro y sin nubes se reflejaba en sus ojos. Era la rabia de un depredador que había sido rechazado inesperadamente por su presa. Un depredador humillado. Y no hay nada más peligroso que un depredador humillado. Graznó Brian agarrándose la muñeca. Miró a Marcus como si quisiera incinerarlo en el acto. «Te vas a arrepentir de esto». La atmósfera en la habitación cambió al instante. El presentimiento que había atormentado a Marcus desde el primer día dio paso a una gélida certeza. Algo malo estaba a punto de suceder y apenas había comenzado. El silencio en la habitación resonó tan fuerte que parecía capaz de romper el cristal. Era denso, viscoso, impregnado de preguntas no formuladas y miedo. Una docena de pares de ojos se posaron en Marcus, que aún intentaba recuperar el aliento sobre la fría alfombra, y en Brian, encorvado, sacudiendo la mano izquierda como si fuera un desconocido. Su rostro, que solía irradiar confianza y amabilidad, se transformó en una horrible máscara de dolor y rabia manifiesta. Las palabras que había soltado, «te arrepentirás de esto», no se disiparon en el aire, se congelaron, suspendidas como una pesada carga envenenando la atmósfera. El primero en recobrar el sentido fue uno de los jóvenes, un fiel seguidor de Brian llamado Alexei. Dio un paso al frente, mirando al entrenador con preocupación. «Brian, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Brian se enderezó lentamente, respiró hondo
y por un instante su rostro se reflejó en una lucha, un intento de recuperar el control, de ponerse su habitual máscara de ser el favorito de todos. Pero el odio en sus ojos era demasiado intenso, se filtraba por las grietas de su compostura. Le lanzó a Marcus una mirada venenosa. ¿Qué pasó? Rió con amargura, dirigiéndose a todos los presentes, pero mirando solo a Marcus. Lo que pasó fue que este caballero escupió la palabra como un insulto. Decidió que las reglas no estaban escritas para él. Me atacó. Un murmullo de confusión invadió la sala. Todos se miraron, vieron a Brian sujetando a Marcus con una llave de estrangulamiento, pero también vieron a su invencible entrenador aullar de dolor y alejarse del anciano recién llegado. Marcus finalmente se sentó, apoyándose en sus manos, con la cabeza zumbando y un nudo en la garganta. «Mentira», graznó. Su voz era débil y poco convincente. «Me estabas estrangulando, me estaba defendiendo». Brian se rió. Fue una risa áspera y desagradable, sin ningún humor. Defendiéndose, levantó la mano izquierda, mostrando con cuidado la muñeca en la que ya empezaba a aparecer una marca carmesí. «¿Así te defendiste? Usando una técnica sucia e ilegal para dejarme lisiado. Aquí jugamos deportes, battle, deportes, no peleas callejeras. ¿O es eso lo que te enseñaron en tus callejones?» Fue un golpe calculado. Brian sabía lo que hacía. Apelaba al consenso, a las reglas que acababa de romper. Se presentaba como la víctima y a Marcus como el astuto agresor que no podía perder y usaba trucos turbios. Y funcionó. Para la mayoría de los estudiantes, Marcus ya no era una víctima, sino un infractor. Veían a Brian como un modelo a seguir, un líder fuerte. Sus palabras eran ley para ellos. «Casi me desmayo», repitió Marcus con terquedad, poniéndose de pie. Se tambaleó, pero se obligó a enderezarse. Eso no fue entrenamiento, fue una paliza. La paliza. Brian dio un paso hacia él, y la multitud se apartó instintivamente, creando un círculo entre ellos. «Te estaba mostrando tu lugar, viejo, porque desde el primer día te has comportado como si todos te debieran algo. No me tienes respeto a mí, ni a los demás estudiantes, ni a las reglas. Quería darte una lección, como un hombre, sobre el tatami, y respondiste con maldad, con disimulo». Uno de los hombres mayores, que hasta entonces se había mantenido reservado, habló con vacilación. «Brian, quizá no deberías hacer esto. Después de todo, Marcus ya no es joven. Lo tuviste mucho tiempo». Brian giró la cabeza bruscamente en su dirección, con la mirada gélida. «Víctor, dices que me he excedido en mi autoridad. ¿Quieres cuestionar mis métodos? Quizás podrías salir a la palestra y mostrarme cómo se debe hacer». Víctor se sintió avergonzado y retrocedió inmediatamente, bajando la mirada. No, ¿qué dices? Solo... «Entonces cállate», espetó Brian, y Víctor se quedó en silencio sonrojado. El entrenador recuperó su autoridad. Nadie se atrevió a intervenir. Brian se volvió hacia Marcus. Su rostro se había calmado un poco, pero sus ojos ardían con un fuego frío. Habló en voz baja, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. «No toleraré esto en mi sala. Eres peligroso. No eres el adecuado. Exijo que abandones el lugar inmediatamente». «No me voy a ninguna parte», respondió Marcus. La terquedad que tantas veces lo había obstaculizado en la vida lo dominó. «Pagué por esta clase. Tengo derecho a estar aquí». «Acabas de perder ese derecho», dijo Brian apretando los dientes. «Quítate del buen camino, o llamaré a seguridad. Y créeme, les contaré la misma historia, que un hombre mayor e inestable atacó un carruaje. ¿A quién crees que le creerán? ¿A mí, un miembro respetado de la sociedad, o a ti, un ermitaño hosco que apesta a problemas a kilómetros de distancia?» Marcus miró al grupo, buscó apoyo, comprensión, incluso un atisbo de duda en sus ojos, pero solo vio condena, miedo o indiferencia. Ya habían tomado su decisión. Él era un forastero, un alborotador. Brian era de ellos, su líder. El sistema estaba cerrado. Se dio cuenta de que no tenía sentido discutir.
Ahí y ahora había perdido. Cualquier palabra, cualquier acción sería usada en su contra. Brian era un maestro de la manipulación y ya había puesto todas las piezas sobre el tablero. «De acuerdo», dijo Marcus en voz baja. Las palabras le salieron con dificultad. Equivalían a admitir la derrota. «Me voy». «Y no quiero volver a verte aquí», dijo Brian tras él. «Considera tu membresía cancelada. No te devolverán el dinero. Esto será una compensación por mi lesión». Marcus entró en silencio al vestuario, con las manos ligeramente temblorosas mientras se cambiaba. Entre el público oía a Brian, ya con su tono habitual, calmando al grupo, convirtiendo el incidente en una advertencia sobre lo que no se debe hacer. Podía oír las risitas. Se reían de él, de su humillación. Salió del vestuario y se dirigió a la salida del centro comunitario, sin mirar atrás. Sentía las miradas de todos sobre él, pero mantuvo la cabeza gacha. La vergüenza y la ira luchaban en su interior. Vergüenza por haber permitido que lo trataran así y una ira insoportable, ardiente, contra Brian, sus mentiras, la cobardía de quienes lo rodeaban. Ya a la salida, fue alcanzado por el mismo Víctor, quien intentó defenderlo. «Marcus, espera», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que los vieran juntos. Marcus se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Qué? Yo vi lo que pasó, Víctor dudó. Se pasó de la raya. Te estaba estrangulando. Llevo mucho tiempo practicando. Sé la diferencia entre una técnica de entrenamiento y un intento de hacerte daño. Entonces, ¿por qué no dijiste nada al respecto?, preguntó Marcus con frialdad. Víctor suspiró culpablemente. «Ya conoces a Brian. Ir en su contra no vale la pena. Puede hacer que te echen de todo. Él es el rey y el dios aquí. Lamento que haya pasado». «No necesito tu compasión», espetó Marcus y siguió adelante. No quería escuchar excusas. Quería justicia. Y como acababa de descubrir, no la había en ese lugar. Salió. El aire fresco de la tarde le refrescó un poco la piel ardiendo. Se detuvo un momento mirando el letrero que decía Centro Comunitario Renacimiento. ¡Qué ironía! Allí no había habido renacimiento para él. En cambio, se había hundido aún más en el lodo. Recordó las palabras de Brian. «Te vas a arrepentir de esto». No era solo una amenaza, era una promesa. Y Marcus sabía que Brian no se conformaría con echarlo de la habitación. El hombre había sido humillado. Lo habían puesto en su lugar públicamente, aunque solo fuera por unos segundos. Su orgullo había sido herido y exigía venganza. Venganza total y aplastante. Marcus caminó lentamente a casa. Cada paso le dolía, no en el cuerpo, sino en el alma. Se sentía como el hombre destrozado que había sido tras la muerte de su hijo. Solo, incomprendido, impotente ante la injusticia. Había venido a este centro para distraerse, para encontrar algún sustituto al vacío. En cambio, se encontró con un enemigo mucho más peligroso de lo que parecía a primera vista. Los sucesos de los últimos minutos se repetían una y otra vez en su cabeza. La humillación, el dolor, la rabia de Brian, las caras asustadas y prejuiciosas. Estaba solo contra todos y el sistema estaba de su parte. ¿Qué podía hacer? Quejarse a la dirección del centro. Brian probablemente ya los había manipulado, presentando su versión de los hechos. ¿Llamar a la policía? Se reirían en su cara. Hombres peleándose en el gimnasio, vayan a casa y relájense. No, los caminos oficiales estaban cerrados para él, lo presentía con su antiguo instinto periodístico. Cuando el sistema protege a uno de los suyos, es casi imposible atravesar ese muro. Pero al pensarlo, algo empezó a cambiar en él. La apatía que lo había dominado durante tantos años empezó a desvanecerse, reemplazada por otro sentimiento olvidado hacía tiempo. Era ira. No furia ciega, sino la ira fría y concentrada de un profesional que ve las mentiras a través de ellas y no las soporta.
Recordó su vida pasada, decenas de investigaciones, personas influyentes que había desenmascarado, sabía buscar información, sabía encontrar puntos débiles, sabía hacer preguntas incómodas, había enterrado estas habilidades en su interior junto con su amor por la vida tras la tragedia. Creía que nunca las recuperaría. Pero ahora, caminando por la calle oscura, se dio cuenta de que Brian Tallant había cometido un error. Había despertado a algo más que al viejo testarudo de Marcus Battle, había despertado al periodista. Y este periodista no iba a dejarlo pasar. Brian quería que Marcus se arrepintiera. Bueno, quizá lo hiciera, pero ahora Marcus se aseguraría de que Brian se arrepintiera. El juego apenas comenzaba, y él sería quien estableciera las reglas. La llamada oficial llegó al día siguiente a las 9 en punto, como si se tratara de un horario de ejecución. Marcus tomaba su insípido café matutino, mirando por la ventana el patio gris y lúgubre. Sabía quién llamaba. ¿Marcus Battle? La voz al otro lado de la línea era femenina, seca e indiferente. Pertenecía a la directora del centro comunitario, una mujer de unos 60 años con una expresión de insatisfacción constante a quien había visto un par de veces en el pasillo. «Estoy escuchando», respondió Marcus, sabiendo ya lo que vendría después. «Soy Anna Viktorovna, directora del centro Vozdrozhdenie. Llamo por el incidente de ayer. Realizamos una investigación interna y escuchamos el testimonio de testigos». «Una prueba», rió Marcus para sí mismo. «Escucharon a una de las partes y lo llamaron una prueba». «¿Y qué salió en tu cheque?», preguntó, tratando de mantener la burla fuera de su voz. Según el testimonio del entrenador, el señor Tallant, y de varios otros miembros del grupo, usted mostró una agresión no provocada, declaró Anna Viktorovna con firmeza. Atacó al entrenador utilizando una técnica peligrosa y lo lesionó. Tal comportamiento es absolutamente inaceptable en nuestra institución. Eso es mentira, dijo Marcus con calma. Brian me estranguló hasta dejarme inconsciente delante de todo el grupo. Solo me estaba defendiendo. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, llena de gélida desconfianza. Marcus, ¿es tu segundo nombre? El nombre me basta. Bien, Marcus, Brian Tallant es un profesional respetado, un exatleta con una reputación impecable. Lleva muchos años trabajando con gente, incluyendo adolescentes difíciles. En todo este tiempo no ha habido ni una sola queja en su contra. ¿Y tú? Eres nuevo para nosotros y desde el primer día, como nos dijeron, te has comportado de forma provocativa. Marcus cerró los ojos. Ahí estaba, el sistema en acción. El carismático y sonriente Brian contra el anciano hosco y antisocial. La elección era obvia. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Y cuál es tu decisión? Por lo anterior, nos vemos obligados a suspenderle de asistir a clases de artes marciales mixtas. Para siempre, también nos reservamos el derecho de informar sobre su comportamiento agresivo a las fuerzas del orden si el señor Tallant decide presentar una denuncia. ¿Está todo claro? Más que eso, espetó Marcus. Te has aliado con un mentiroso y un sádico. Felicidades. Colgó sin esperar respuesta. El teléfono emitió un breve pitido de indignación. Una furia fría y aguda como un cristal lo atravesó. No lo habían echado sin más, lo habían humillado por segunda vez, esta vez oficialmente, bajo el pretexto de la autoridad y un testimonio inventado. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Si querían ir a lo seguro e involucrar a la policía, bueno, él sería proactivo. Se vestiría, iría a la comisaría y presentaría la denuncia él mismo. Agresión, intento de estrangulamiento, esos eran cargos graves, que el sistema intentara ignorarlos. Una hora después estaba sentado en una oficina estrecha y sofocante de la comisaría del distrito. Frente a él, en un escritorio repleto de archivos, se sentaba un joven teniente con aspecto cansado e indiferente. Pasaba la pluma distraídamente sobre un formulario mientras Marcus le explicaba la esencia del asunto. Entonces, Battle Marcus, el teniente lo miró.
¿Afirmas que el entrenador de lucha libre, Talent Bryan, te estranguló durante el entrenamiento? Así es, no fue un entrenamiento, fue una paliza deliberada. Lo hizo para humillarme. El teniente se rió entre dientes. ¿Humillarte? ¿Por qué te humillaría? Lo conocías de antes, quizás por deudas, una mujer, viejos agravios. No, simplemente sintió que no le estaba mostrando suficiente respeto, respondió Marcus, sintiendo que su paciencia se agotaba. Ya veo, ¿hubo testigos? Todo el grupo estaba allí, unas 15 personas, pero todos están de su lado. ¿Le tienen miedo o lo admiran? El teniente se recostó en su silla chirriante y cruzó los brazos sobre el pecho. Su mirada se tornó burlona. Mira, Battle, viniste a la sección de artes marciales. Artes. La gente pelea allí, ¿sabes? A veces duele, a veces usan estrangulaciones, es parte del proceso. Probablemente calculaste mal tu fuerza, te asustaste y por eso pensaste que te estaban atacando. Tengo 53 años, teniente. Sé la diferencia entre el entrenamiento y el intento de mutilación. No me soltó ni siquiera cuando empecé a perder el conocimiento. Pero tenemos otra información. El teniente rebuscó teatralmente entre los papeles de la mesa y sacó uno. Hace literalmente media hora recibimos una llamada del centro comunitario. Tanto el entrenador Talent como el director. Y su versión, ¿sabe?, suena mucho más plausible. Según ellos, fuiste tú quien se comportó de forma inapropiada. Empezó a agitar los brazos y luego golpeó al entrenador sin motivo alguno. Por cierto, va a documentar la paliza. Tiene una lesión grave en la muñeca. Marcus miró al policía y vio frente a él no a un representante de la ley, sino a otro miembro del club de fans de Bryan Talent. ¿Fui yo quien lo golpeó?, preguntó de nuevo, sin dar crédito a sus oídos. Me solté de una presa que podría haberme matado. Eso lo resolverá el tribunal si llega a ese punto, dijo el teniente, inclinándose hacia adelante con la voz cada vez más áspera. Pero te diré esto, en el buen sentido. Talent tiene reputación, testigos y el apoyo de la dirección del centro. Tú no tienes nada, solo tu historia, que parece el resentimiento de un perdedor. Mi consejo, vete a casa, olvídalo. No te involucres en este asunto. Solo empeorarás las cosas. Confía en mi experiencia. Le entregó a Marcus su pasaporte. La conversación había terminado. Marcus se levantó en silencio y salió de la oficina. Sentía la mirada burlona del teniente en la espalda. Allí no habría justicia. El sistema no solo era corrupto, sino también perezoso y parcial. Era más fácil creerle a una persona famosa y respetada que ahondar en las quejas de algún viejo inoportuno. Salió y por un momento quiso rendirse, encerrarse en casa, encender la tele y dejar que la apatía lo consumiera de nuevo. Sería más fácil, más seguro. Pero entonces recordó el rostro de Bryan mientras gritaba de dolor. No era solo humillación, sino miedo. Miedo de que su imagen cuidadosamente construida de líder todopoderoso y carismático se derrumbara. Fue este recuerdo lo que hizo que Marcus se detuviera en medio de la acera. No se rendiría. Si los caminos oficiales estuvieran cerrados, tomaría el otro, el que mejor conocía. Regresó a casa. El apartamento lo recibió con silencio y olor a polvo. Entró en la trastienda, que había sido una oficina y en los últimos años había servido como trastero para cosas innecesarias y recuerdos dolorosos. Se acercó a la vieja estantería y abrió el cajón inferior. Este crujió al abrirse. Dentro, bajo una pila de periódicos amarillentos, yacían su viejo dictáfono, varios cuadernos y una credencial de prensa con su foto de hacía 20 años. Tomó el cuaderno. El papel era grueso y suave al tacto. ¿Cuántos cuadernos como este había llenado a lo largo de su carrera? ¿Cuántos secretos guardaban? Se recorrió el rostro en la fotografía con el dedo. Joven, seguro de sí mismo, con ojos brillantes. Este hombre no se rendiría, se aferraría a esta historia como un bulldog, desenterraría la verdad, costara lo que costara.
Marcus suspiró. El hombre hacía tiempo que se había ido, pero las habilidades permanecían. Estaban enterradas bajo una gruesa capa de dolor y decepción, pero allí estaban. Brian Tallant, sin querer, le había dado aquello de lo que había estado privado durante años. Un propósito, un enemigo, una causa que llevar adelante. Se sentó en su escritorio polvoriento. No podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Alguien que entendiera el mundo moderno, la tecnología, cómo se distribuye la información hoy en día. Alguien en quien pudiera confiar. Y tenía una persona así. Sacó su móvil y marcó un número. Tras unos cuantos timbres, una alegre voz femenina llegó al receptor. «Tío Marcus, hola, ¿pasa algo? Casi nunca llamas». Era Simone, la hija de su difunta hermana, una chica inteligente y llena de vida, estudiante de último año de informática. Un genio de la informática, como la llamaba su madre en broma. «Hola, Simón», dijo Marcus, con la voz firme por primera vez en mucho tiempo. «Sí, se podría decir que pasó algo. Necesito tu ayuda». «¿Más mi ayuda? ¡Guau! Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Arreglar la computadora? ¿Conectar internet?» «No, cariño, es mucho más serio. Necesito que me ayudes a averiguar información sobre alguien». La voz de Simón sonaba sorprendida, mezclada con curiosidad. «Desenterrar, como en tus viejas historias periodísticas. ¡Guau! Claro que te ayudo. ¿Quién es este hombre?» Marcus miró la página en blanco del cuaderno que tenía delante, tomó el bolígrafo y se acomodó en sus dedos como un profesional. «Se llama Brian Tallant», dijo, alargando la primera palabra de su nueva investigación. «Es entrenador en un centro comunitario y creo que es muy peligroso». «Dímelo con claridad», dijo Simón con naturalidad al otro lado de la línea. Se le oía el clic de las teclas en la voz. «Empecemos con algo sencillo. Veamos qué escriben sobre él en Internet. ¿Qué secretos guarda?» 2 horas después, Simón estaba sentada en la cocina de Marcus. Había una laptop sobre la mesa frente a ella, con la pantalla iluminada con gráficos y pestañas abiertas. Marcus le puso una taza de té y se sentó frente a ella. «Bueno, ¿qué dices?», preguntó. Simón tomó un sorbo y miró a su tío. «Ixam, a primera vista es una persona ideal. Tiene muchísimas críticas positivas, artículos en periódicos locales sobre su trabajo con adolescentes, fotos con funcionarios municipales. Tiene su propia fundación para ayudar a niños con dificultades. Todos lo adoran y lo admiran». «Es una fachada», espetó Marcus. «Lo siento en las entrañas. Tiene que haber algo más». Sí, asintió Simón y giró la portátil hacia él. «Investigué más a fondo, no solo en las primeras páginas de los buscadores, entré en foros antiguos de artes marciales, en discusiones archivadas y encontré algo interesante. Hace 5 años tenía otra escuela deportiva en un pueblo vecino. Cerró. La razón oficial fue la falta de rentabilidad. ¿Y el no oficial? Y aquí está lo más interesante. Encontré varias reseñas veladas. No hay acusaciones directas. La gente tiene miedo. Pero escriben indirectas. Estilo de enseñanza severo, ambiente de miedo, falta de honestidad financiera. Una persona escribió que su hijo regresó del entrenamiento con una costilla rota y Tallant dijo que se cayó. Otro insinuó que las cuotas mensuales iban al bolsillo del entrenador sin pasar por la caja registradora. Todos estos mensajes se borraron rápidamente, pero logré guardar copias. Marcus escuchó atentamente. Su cerebro analítico, inactivo durante años, ahora funcionaba a plena capacidad. «Esto es algo, es un sistema, ya lo ha hecho antes». «Más que eso», continuó Simón, con los ojos llenos de emoción. «Revisé su fundación. Oficialmente está registrada como una organización sin fines de lucro, pero los informes financieros son muy turbios. Grandes sumas se descuentan como gastos administrativos y organización de eventos que al parecer nunca se llevaron a cabo. Parece una trama de lavado de dinero». Marcus se levantó y paseó por la cocina. El rompecabezas empezaba a encajar.
Brian Tallant no era solo un sádico que disfrutaba humillando a los demás, era un estafador que usaba su reputación y su centro comunitario como fachada para sus estafas. Y su programa para adolescentes con problemas... A Marcus le revolvió el estómago al pensar en lo que podría llegar a ser en manos de semejante hombre. Necesitamos encontrar a estas personas, se dijo con decisión. Aquellos que dejaron las reseñas, aquellos cuyos hijos sufrieron. Tienen miedo de hablar, pero si ven que no están solos, tal vez alguien lo haga. No será fácil, dijo Simón, negando con la cabeza. Sus cuentas son anónimas, pero creo que tengo un par de ideas para intentar localizarlas. Tomará tiempo. Tenemos tiempo, dijo Marcus, mirando a su sobrina con gratitud y orgullo. Gracias, Simón. No lo habría logrado sin ti. Vamos, tío, sonrió. Somos una familia. Además, esto es lo más interesante que he hecho en todos mis años de estudio. Llevaremos a este sinvergüenza ante la justicia. Marcus asintió. Sí, lo harían. La investigación apenas comenzaba. Abrió su viejo cuaderno por la primera página y escribió el titular: El caso de Brian Tallant. El periodista Marcus Battle regresó al trabajo. Es inútil, dijo Simone con la voz llena de frustración. Cerró de golpe la tapa de su portátil, haciendo temblar la vieja mesa de la cocina. Solo silencio. Envié 10 correos. ¿10? ¿Y qué pasó? 2 fueron groseros, me dijeron que los dejara en paz. Los demás simplemente no dijeron nada. Tienen miedo, tío Marcus. Le tienen un miedo terrible. Marcus removió su té frío en silencio. Había pasado una semana desde que comenzaron su investigación, una semana de esperanza y del arduo trabajo de Simón, que se había convertido en un muro de miedo. Quienes habían dejado esos comentarios furiosos y dolidos en línea, ahora se encogían como tortugas en sus caparazones ante la simple mención del nombre de Brian Tallant. El miedo es su arma principal, dijo Marcus en voz baja, sin levantar la vista de su taza. Construye su pequeño imperio sobre el miedo ajeno, pero todo miedo tiene un límite. Solo hay que encontrarlo. Llevamos una semana tanteando el terreno. Simón no pudo resistirse. Y solo encontramos vacío. Quizás deberíamos publicar lo que ya está disponible. Anónimamente, que se escuche más. No, dijo Marcus con firmeza. Finalmente la miró y ya no había apatía en sus ojos, solo la fría determinación. Los rumores anónimos no son nada, escoria que se puede barrer fácilmente. Tallant y sus partidarios simplemente se reirán. Necesitamos nombres, rostros, historias. Necesitamos gente dispuesta a hablar bajo juramento. Sin eso, solo estamos agitando el aire. De repente, la laptop de Simón emitió un suave pitido. Ella dio un respingo y miró la pantalla con dudas. Otra carta, murmuró abriendo la tapa. Probablemente otro «déjanos en paz». Recorrió con la mirada las líneas y su rostro cambió. La sorpresa dio paso a un intenso interés. «Tío, mira». Marcus se acercó y se inclinó sobre la pantalla. El mensaje era breve, sin saludos ni firma. «Sé de quién hablas. Le ha arruinado la vida a más de uno. Si quieres hablar, ven mañana a las 12 al parque junto a la Fuente Vieja. Solo, sin la policía. Si veo a alguien más, me iré y no me volverás a encontrar». «Podría ser una trampa», dijo Simón de inmediato, con la voz temblorosa por la preocupación. «Podrías haber descubierto que lo estamos escarbando. Quizás quiera...» «No lo sabe», interrumpió Marcus. «No es lo suficientemente inteligente como para seguir tus movimientos. Es uno de ellos, de los que tienen miedo, pero cuyo miedo está casi al límite. Iré yo». «Te acompaño. Estaré cerca por si acaso». Marcus pensó por un momento y luego asintió. «De acuerdo, pero mantén la distancia. Este hombre tiene miedo y no debemos darle motivos para que huya».
Al día siguiente, exactamente al mediodía, Marcus estaba sentado en un banco junto a una fuente abandonada en el rincón más alejado de un parque. Simone, vestida con una chaqueta gris anodina, leía un libro en un banco a 50 metros de distancia, fingiendo estar completamente absorta en la historia. El día era fresco y ventoso. Las hojas se arremolinaban en el aire, creando una sensación de inquietud. Marcus esperó, no miró atrás, no mostró impaciencia, simplemente permaneció allí sentado, como un anciano común y corriente que se toma un descanso durante un paseo. 10 minutos después, un hombre delgado, de unos 45 años, con una chaqueta raída y mirada penetrante, se sentó tímidamente en el banco junto a él. Guardó silencio unos segundos, mirando a Marcus a la cara. ¿Eres tú quien me escribió?, preguntó en voz baja. Sí, mi nombre es Marcus. ¿Para qué necesitas esto?, preguntó el desconocido con una mezcla de esperanza y sospecha. ¿Eres de la policía? Sí, no, soy tan víctima como tú. O como tu hijo, dijo Marcus con todas sus fuerzas, recordando uno de los comentarios anónimos. El hombre se estremeció y bajó la mirada. Mi hijo se llama Kostya, tenía 15 años entonces. Fue en la antigua escuela de Talent hace 5 años. Era un adolescente difícil. Pensé que el deporte canalizaría su energía por el buen camino. Talent parecía muy persuasivo. Decía lo correcto sobre la disciplina y el respeto. Se quedó en silencio, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Chipo, un día Kostya llegó a casa del entrenamiento. Se quedó callado, encerrado en su habitación. Vi un enorme moretón en su brazo, una marca de sus dedos. Empecé a hacerle preguntas. Resultó que Talent se había roto 2 costillas durante el sparring, simplemente porque Kostya, en su opinión, le faltó el respeto. Le dijo a su hijo que les contara a todos que se había caído por las escaleras. Y entonces Talent me llamó. Y con voz tranquila y educada me explicó que si contactaba con alguien, se aseguraría de que mi hijo fuera enviado a un centro de detención juvenil. Dijo que tenía contactos en todas partes y que un par de testigos confirmarían que Kostya lo había atacado. El hombre se secó los ojos húmedos con la palma de la mano. Tenía miedo, temía por mi hijo y me quedé callada. Acabamos de salir de esa sección, pero eso destrozó a mi hijo. Ya no confía en nadie, sobre todo en los adultos que hablan de justicia. Me llamo Pavel, añadió después de un momento, como si decidiera algo importante. Pavel, entiendo tu miedo, dijo Marcus en voz baja, pero si todos guardamos silencio, seguirá mutilando a niños, y no solo físicamente. Mencionaste que tiene contactos en todas partes. ¿Qué sabes de esto? Un poco. Pavel negó con la cabeza. Pero sé que siempre andaba por el programa para adolescentes con dificultades, oficialmente para ayudarlos. Pero en realidad escogía a los más indefensos, huérfanos, niños de familias desfavorecidas, aquellos que no tenían a nadie que los defendiera. Los usaba. ¿Para qué? No lo sé exactamente. Quizás como mano de obra gratuita para su negocio, o quizás para algo peor. Le pagábamos todas las cuotas de esa escuela en efectivo, en un sobre, nada de cheques. Decía que era para el fondo de desarrollo, pero todos sabían que el dinero iba a parar a su bolsillo. Mientras Marcus escuchaba, la imagen se volvió más clara y desagradable. No se trataba solo de crueldad, era un sistema de explotación calculado. Pavel, ¿estás preparado para contar esto en el tribunal? Pavel lo miró nuevamente con miedo. Yo no lo sé, no puedo hacerlo sola, me destruirá. No estarás solo, dijo Marcus con firmeza. Te lo prometo. ¿Hay alguien más que pueda hablar? ¿Alguien que haya trabajado allí? Pavel pensó durante un largo rato. Había una mujer, la administradora. Elena era buena persona. Intentó defender a los niños. Talent la despidió acusándola de robo. Claro, era mentira. Quizás acceda a hablar. Lo odiaba. No sé dónde está ahora. Le dio a Marcus el apellido de Elena y un número de teléfono antiguo, presumiblemente ya no activo.
No sé nada más, dijo Pavel, levantándose, y te ruego que no me busques más, ya he dicho demasiado. Se alejó rápidamente sin mirar atrás, dejando a Marcus solo con información nuevas e invaluable. Al regresar a la cocina, Marcus le contó todo a Simón. Así que tenemos el primer testimonio vivo, resumió, y el nombre de la testigo clave, la administradora Elena, y lo más importante, la confirmación de que su objetivo principal es un programa para adolescentes con dificultades. Eso es serio, asintió Simón, escribiendo rápidamente en su portátil. Pero Pavel tiene razón. Contra una persona así, no solo necesitamos testigos, sino también fuerza legal. Necesitamos un abogado. Sí, coincidió Marcus. Pero no de esos que se apropian de grandes cantidades y temen a su propia sombra. Necesitamos a un luchador, joven, con ansias de justicia. Alguien para quien este asunto sea una cuestión de honor. Pasaron los 2 días siguientes buscando. Simón recorrió Internet, estudió las páginas web de los bufetes de abogados y leyó reseñas de casos. La mayoría de los candidatos fueron descartados de inmediato. Demasiado caros, demasiado respetables, demasiado conectados con la élite de la ciudad, lo cual Marcus ahora comprendía, probablemente encubría a Tallant. Finalmente, Simón encontró un breve artículo en un periódico digital local. Contaba la historia de un joven abogado, Daniil Volkov, quien, sin ayuda de nadie, había ganado un caso para un grupo de inquilinos contra una gran constructora que intentaba demoler ilegalmente su casa. Su foto irradiaba energía y tenacidad. En una breve entrevista, pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de Marcus. La ley debe servir a las personas, no a las corporaciones. Mi trabajo es recordárselo. Aquí está, dijo Simón, mostrándole la pantalla a Marcus. Daniil Volkov tiene su propia pequeña oficina a las afueras de la ciudad. Tiene buenas críticas. Dicen que no teme aceptar casos sin solución. La oficina de Daniil Volkov era realmente diminuta, una sola sala en un antiguo edificio de oficinas. El propio abogado, un hombre de unos 30 años, de mirada inteligente y vivaz y un firme apretón de manos, los recibió sin ceremonias innecesarias. Escuchó a Marcus atentamente, sin interrumpirlo, tomando notas solo ocasionalmente en un cuaderno. Marcus presentó los hechos con concisión y precisión, como en los buenos tiempos, cuando preparaba material para su publicación. Habló del incidente en el centro, de las acusaciones falsas, de los hallazgos de Simón y de la conversación con Pavel, sin nombrarlo. Cuando Marcus terminó, Daniel se quedó en silencio durante unos segundos, golpeando su bolígrafo sobre la mesa. El panorama es claro, dijo finalmente. Tienen pruebas circunstanciales, pistas anónimas y el testimonio de un testigo asustado que probablemente se retractará ante el tribunal. Desde un punto de vista legal, no tenemos prácticamente nada en este momento. Marcus sintió que sus entrañas se hundían. Pero, continuó Daniil con los ojos brillantes, tenemos algo mucho más importante. Tenemos un sistema, un patrón de comportamiento, fraude financiero, abuso de poder, explotación de los vulnerables. Este no es solo el caso de un sinvergüenza, es el caso de toda una trama de corrupción, encubierta tras una reputación de benevolencia. Estos son los casos más difíciles y los más importantes. Se levantó y caminó alrededor de su pequeña oficina. Buscaba un caso así. Un caso en el que no solo pudiera pagar mis honorarios, sino que realmente pudiera cambiar algo. Lo acepto, gratis. Mis honorarios serán su condena y el colapso de toda esta estructura podrida. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Marcus por primera vez en mucho tiempo. Extendió la mano sobre la mesa. Entonces, Daniil, bienvenido al equipo. Esa noche, los tres se sentaron en la cocina de Marcus. Ya no era una reunión de tío y sobrina. Era un consejo de guerra. Las impresiones de Simón, el cuaderno de Marcus y los documentos legales de Daniel estaban sobre la mesa. El aire estaba cargado de la energía de una causa común. Nuestro primer objetivo es encontrar a la administradora Elena, dijo Marcus, señalando el nombre en su libreta. Ella es la clave.
Si habla y aporta pruebas, se romperá el hielo. Simón, ¿puedes encontrarla? Hay un apellido y también una edad aproximada. Creo que sí. La buscaré en redes sociales o en bases de datos de la ciudad. Excelente, sí, asintió Daniel. Mientras buscas a Elena, prepararé las investigaciones oficiales al centro comunitario, a la administración municipal, a Hacienda, sobre las actividades de la Fundación Talant y el programa para adolescentes con dificultades. Probablemente se negarán o enviarán respuestas formales, pero eso los pondrá nerviosos. Entenderán que vamos en serio. Y cuando la gente está nerviosa, comete errores. Miró a Marcus y luego a Simón. Debo advertirles, de ahora en adelante les declaramos la guerra. No se quedarán de brazos cruzados. Empezarán a presionar. Estén preparados para cualquier cosa. Marcus miró a su sobrina, al joven y apasionado abogado. Sintió que la emoción, olvidada hacía tiempo, de una verdadera investigación, despertaba en su interior. Esto era más que una venganza por la humillación personal. Era una batalla para quienes no podían defenderse. Una batalla que le devolvió el sentido de la vida. «Estamos listos», dijo con firmeza. Se formó la coalición, pequeña pero decidida, y acababa de dar su primer paso. ¿Qué demonios? Las palabras se le ahogaron a Marcus mientras se acercaba a su viejo coche, aparcado a un lado de la carretera. El sol de la mañana proyectaba una tenue luz sobre la desoladora escena. Las 4 ruedas estaban pinchadas. No pinchadas, sino acuchilladas, profundas heridas, como si alguien hubiera descargado toda su ira sobre ellas. Un sobre vacío yacía en el pavimento cerca de allí. Marcus lo recogió. No había nada dentro, pero su sola presencia era más elocuente que las palabras. Era un mensaje sutil, pero claro. No sentía miedo, solo una rabia sorda y fría. Sacó su teléfono y marcó el número de Daniel. «Respondieron a tus preguntas», dijo Marcus sin preámbulos, mirando las ruedas dañadas. «¿Qué quieres decir?» La voz del abogado todavía sonaba soñolienta. «Las llantas de mi auto, las 4, parece que se nos soltaron». Se hizo un silencio en la línea. Entonces Daniel dijo en un tono completamente diferente y alegre: «Qué bien, significa que vamos por buen camino. No llames a la policía. De todas formas, no encontrarán nada. Enviaré una grúa. ¿Dónde estás?» Mientras esperaba, Marcus llamó a Simón. «Buenos días, tío». «Simón, escúchame bien, no salgas de casa hoy hasta que llegue». ¿Pasó algo? Su voz se alarmó. «Haz lo que te pido y revisa tus páginas de internet y todas tus cuentas. Avísame si ves algo extraño». «Tío Marcus, ¿qué pasa?» «Lo que Daniel advirtió está sucediendo. Han empezado a actuar». No tuvo tiempo de terminar. Simón se quedó sin aliento. «Ay, Dios mío». «¿Qué pasa?» El corazón de Marcus se hundió. «Recibí un mensaje hace 1 hora. No lo vi. Estaba durmiendo». «Lier». La voz de Simón vaciló. «Sabemos que metes las narices donde no te toca. Una estudiante encantadora, estudiando para ser programadora. Vives con tu madre en la calle Clenovalla, edificio 8, apartamento 23. Tienes un perrito, un Yorkshire Terrier. Se llama Toby. Deja de ayudar a tu tío, o empezaremos con el perro». Marcus apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. Se habían pasado de la raya. Se habían atrevido a amenazar a su familia. «Borra el mensaje», ordenó, intentando mantener la voz serena. «Llegaré pronto». 2 horas después estaban sentados en su cocina. Simón, pálida pero decidida, miró a su tío. «No pienso rendirme», dijo con firmeza. «Esto es personal ahora. Creen que pueden intimidarnos. Se equivocan». «No quise meterte en esto», dijo Marcus en voz baja. Se sentía culpable. «No me arrastraste, entré yo sola». Lo miró fijamente a los ojos. «¿Y no saldré? ¿Qué vamos a hacer?» Antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono de Daniel. El abogado salió al pasillo. La conversación fue breve. Al regresar, tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de ira y excitación.
Era un socio principal de mi firma, dijo aflojándose la corbata. Me preguntó muy educadamente por qué estaba acosando a personas respetadas del ayuntamiento. Marcus y Simone intercambiaron miradas. ¿El ayuntamiento?, preguntó Marcus. Exactamente. Resulta que uno de los patrocinadores del programa de Bryant Talent es el subdirector del Comité Municipal de Juventud y Deportes, el señor Orlov. Y este señor Orlov es un viejo amigo de nuestro socio principal. Me aconsejaron encarecidamente que destinara mi energía a asuntos más prometedores y no arruinara las relaciones con las personas adecuadas. Daniel se sentó a la mesa y rió con una risa seca y corta. Ahora todo encaja. Brian no es solo un matón con delirios de grandeza, es una fachada, una pantalla para algo más grande. Una red corrupta, dijo Marcus lentamente. Están usando un programa para adolescentes con problemas como fachada, posiblemente para blanquear dinero, dinero del gobierno, donaciones, y explotan a los adolescentes, añadió Simón. El autor de la reseña mencionó que los obligaban a trabajar gratis en algunos eventos, probablemente en los eventos de estos mismos funcionarios. El panorama se hacía cada vez más claro y su magnitud era inquietante. No se trataba de una batalla contra un solo hombre, era una guerra contra un sistema corrompido desde dentro, con sus raíces en las altas esferas del gobierno local. Creen que cederemos, dijo Daniel, mirando a sus aliados. Están acostumbrados a que todos tengan miedo, amenazas a su carrera, amenazas a su familia, daños a la propiedad. Son sus métodos habituales. ¿Qué hacemos?, preguntó Simón. Ahora saben todos nuestros movimientos. Significa que tenemos que ser más inteligentes, dijo Marcus. El viejo ardor del periodista de investigación ardía en él con renovado vigor. El miedo y la apatía que lo habían atormentado durante años se disipaban ante una amenaza real y seria. Ya no podemos operar abiertamente, nada de solicitudes formales, nos mantenemos en la sombra. Se levantó y caminó hacia la ventana. Daniel, tienes que fingir que escuchaste el consejo de tus superiores, que piensen que te asustaste y abandonaste el caso. Eso nos dará tiempo. Puedo arreglarlo, asintió el abogado. Diré que el cliente ha demostrado ser poco fiable y que dejo de trabajar con él. Simón, dijo Marcus, volviéndose hacia ella. Tu tarea es encontrar a esa mujer, Elena, la ex administradora, pero ahora no la busques en bases de datos públicas. Busca en foros antiguos, en grupos de ex empleados del centro. Busca rastros que no hayan podido limpiar. Necesitamos a alguien de dentro, alguien con pruebas. Lo entiendo, asintió. Trabaja en silencio, sin dejar rastro. ¿Y yo?, concluyó Marcus, me encargaré del mismísimo Orlov. Los funcionarios siempre dejan un rastro sucio, bienes inmuebles que no se corresponden con sus ingresos, contratos dudosos, socios comerciales con mala reputación. Llevo 20 años en esto, es hora de recordar mis viejas habilidades. Se hizo el silencio, se miraron, dándose cuenta de que el partido se había vuelto mortal. La presión había sido una prueba y la habían superado. Pero eso era solo el principio. Tengo que volver a preguntarte, dijo Marcus, mirando primero a Simón y luego a Daniel. No hay vuelta atrás, no se detienen por pinchazos. ¿Seguro que quieres continuar? Simón puso su mano sobre la de él. Más que nunca. Daniel se enderezó la corbata como si fuera a entrar de nuevo en batalla. El señor Orlov y sus amigos me han dado la mejor motivación imaginable. Voy a seguir hasta el final. Marcus asintió. No albergaba miedo, solo una fría determinación. Habían amenazado a su familia, habían intentado doblegar a sus aliados, habían subestimado a un periodista viejo y destrozado, sin nada que perder, y pagarían por ello. La guerra había entrado en una nueva fase oculta, y ahora la pequeña coalición conocía a su enemigo de vista. No era solo un cruel entrenador, era un pulpo que enredaba la ciudad entera con sus tentáculos. Iban a cortarle la cabeza. Nada, absolutamente nada. Vacío.
Simón se recostó en su silla con fastidio, frotándose los ojos cansados. Lo he rebuscado todo. Tío Marcus, llevo una semana con esto, día y noche. Elena Sokolova, la exadministradora, está como si nunca hubiera existido. Se han borrado todas las referencias a ella en la página web del centro. Los archivos municipales solo contienen información antigua sobre ella. Pero en su nueva residencia reina el silencio. Es como si se hubiera evaporado. Marcus removía en silencio su té frío en la taza. Estaban sentados en su pequeña cocina que se había convertido en el cuartel general de su guerra secreta. Sobre la mesa había impresos los diagramas de conexión de Orlov y las notas de Daniil. Todo aquello parecía inútil sin lo principal, un testigo que confirmara sus conjeturas. Hicieron un buen trabajo, dijo con tono apagado. Cubrieron sus huellas con profesionalismo. Esto no es obra de un simple vándalo como Tallant. La gente de Orlov está detrás de esto. Gente que sabe cómo hacer desaparecer a alguien de la vida pública. ¿Y qué hacemos? La voz de Simón sonaba desesperada. Hemos llegado a un punto muerto. Daniil dice que, sin testimonio interno, solo tenemos pruebas circunstanciales. Orlov las combatirá. Marcus la miró. Sus ojos ya no estaban nublados por la apatía que los había cubierto durante meses. Ahora había en ellos un fuego frío y calculador. Cuando la entrada principal esté tapiada, busquen la puerta trasera, dijo. Buscan su nombre oficial, sus documentos, pero también necesitan buscar su sombra, sus hábitos, su pasado. Cada persona tiene una huella digital que no se puede borrar por completo. ¿Dónde trabajaba antes del centro comunitario? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿De qué grupos virtuales del vecindario pudo haber formado parte? Se inclinó hacia su sobrina y su voz se hizo más tranquila, más insistente. Piensa como ellos. Borraron su nombre de la página web, pero podrían haber pasado por alto el comentario que dejó hace 3 años en un artículo sobre las reformas del centro. Podrían haber borrado su página de redes sociales, pero no mencionaron su nombre en el viejo álbum de fotos de su amiga. No busques a Elena en persona, sino el vacío en su lugar. Busca lo que se borró. Las palabras del tío de Simón surtieron efecto. Se incorporó de nuevo, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Este era un problema nuevo, más complejo y sutil. Empezó a indagar más a fondo, retrocediendo en el tiempo. Foros de madres de su barrio, grupos de exalumnos de su antigua escuela, debates sobre las fiestas de la ciudad de hacía 5 años. Hora tras hora, escudriñaba toneladas de información inútil, buscando pepitas de oro. El descubrimiento llegó al 3er día de búsqueda. En el sitio web de un portal de noticias local, en el archivo del año anterior, había un artículo sobre una feria benéfica en un centro comunitario. Se desató una acalorada discusión en los comentarios. Algunos elogiaron a los organizadores, otros se quejaron, y entre docenas de mensajes, Simona encontró uno que destacó por su amargura. Un usuario con el apodo Nesabutka78 escribió: «Todo esto es un montaje. Sé cómo realmente ayudan a los niños allí. El director Tallant es un lobo con piel de cordero, y sus patrocinadores de la alcaldía son aún peores». El mensaje estaba escrito con dureza y rabia. Otros usuarios se abalanzaron sobre Forget-Me-Not-78 acusándola de difamación. Ella dejó de responder. Simón sintió que el corazón le latía con fuerza. Empezó a buscar este apodo, Forget-Me-Not-78, por todas partes. En páginas web de cocina, en foros de jardinería, en grupos de intercambio de libros. Y lo encontró. Encontró un anuncio de un cochecito de bebé publicado por Forget-Me-Not-78 hacía 4 años. El anuncio incluía un número de teléfono, uno antiguo, probablemente inactivo, pero era una pista. Simona revisó el número en bases de datos antiguas. Estaba registrado a nombre de Elena Andreyevna Sokolova, Victoria. El número, por supuesto, estaba desconectado, pero Simona no se rindió. Encontró pagos antiguos para este número y uno de ellos se realizó a través de una terminal en un pequeño supermercado en las afueras a 150 kilómetros de su ciudad, en un pueblo llamado Sosnovka.
Lo encontré, susurró. ¿Qué encontraste? Marcus se acercó por detrás. La encontré, creo que la encontré, en el pueblo de Sosnovka. Sosnovka resultó ser justo el tipo de lugar donde es fácil perderse. Un pueblo tranquilo y soñoliento con un par de edificios de 5 plantas y un amplio sector privado. Marcus y Simón fueron en el viejo coche de Marcus, intentando no llamar la atención. No sabían la dirección ni el aspecto actual de Elena. Solo tenían una foto antigua de la página web del centro donde una mujer sonriente de unos 45 años le entregaba un certificado a un adolescente. Pasaron casi 2 días en Sosnovka, preguntando con atención a los vecinos de la tienda y la oficina de correos. Dijeron que buscaban a un pariente lejano con el que habían perdido contacto. Finalmente, una cartera mayor, al oír la descripción, asintió. «Oh, es Lena, es tranquila, poco sociable, alquila una casa a las afueras del pueblo, cerca del bosque, casi no sale. Es evidente que su vida no es nada agradable». La casa era pequeña, hundida en el suelo, con un jardín descuidado. Marcus dejó a Simón en el coche y se dirigió a la verja. Se quedó allí un buen rato, reflexionando, y luego llamó suavemente. La puerta se abrió solo por el ancho de la cadena. Parte de un rostro y una mirada asustada y atormentada aparecieron por la rendija. La mujer era más delgada y mayor que en la fotografía. Su cabello canoso se asomaba entre su cabello oscuro. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» La voz era ronca y desconfiada. «Elena Andreyevna, me llamo Marcus Battle. Me gustaría hablarle sobre su trabajo en el centro comunitario, sobre Brian Tallant». El ojo en la rendija se abrió con horror. «Tío, no conozco a ningún Tallant. Vete, llamaré a la policía». La puerta se cerró de golpe. La cadena tintineó de miedo. Marcus no se fue, se quedó de pie en la puerta. «Elena Andreyevna, no soy de la policía», dijo en voz alta, pero con calma, para que sus palabras traspasaran la delgada puerta. «Y no soy de él, soy una víctima, igual que tú. Me humilló, intentó quebrarme. Y ahora su gente amenaza a mi familia». La casa estaba en silencio. «Soy periodista, experiodista», continuó Marcus. «Sé lo que te hizo. Te despidió porque sabías demasiado. Te amenazó, te obligó a irte y esconderte. Sé cómo pasa eso». Silencio. Marcus sintió que ella estaba escuchando. «No se detendrán, Elena. Destruirán a todo el que se interponga en su camino. Podemos detenerlos juntos. Mi sobrina, yo y otra buena persona, una abogada. No cederemos, pero necesitamos tu ayuda». La puerta se abrió de nuevo con una cadena. «¿Por qué debería creerte?», susurró. «¿Cómo sé que no te enviaron para atraerme, para terminar lo que empezaron?» «No lo sabes», respondió Marcus con sinceridad. «Tendrás que creerme». «¿Por qué haces esto?». Su voz no solo era sospechosa, sino profundamente desconcertada. «¿Por qué te arriesgas a ti misma y a tu familia? ¿Para qué? ¿Para castigar a un entrenador tirano? No vale la pena. Nada vale la pena arriesgar a tus seres queridos. Vete». Sus palabras impactaron a Marcus con fuerza, justo en el centro de una vieja herida sin cicatrizar. Bajo la cabeza, el viento susurró en el jardín abandonado. Todos los sonidos parecieron desvanecerse y se quedó solo con su pasado. «Tienes razón», dijo en voz baja con la voz temblorosa. «Nada vale la pena. Lo sé mejor que nadie». Levantó la vista. Su mirada no estaba dirigida a la puerta, sino a un lugar lejano, al pasado. Y empezó a hablar, no para convencerla, sino porque ya no podía callar. «Hace muchos años yo era otra persona, un periodista de investigación exitoso y reconocido. Creía que podía cambiar el mundo, que la verdad es el arma más importante. Tenía una familia, una esposa, un hijo. Se llamaba Yegor. Tenía 12 años. Marcus tragó saliva con dificultad. Simón se quedó paralizada en el coche al oír sus palabras. Nunca había hablado de esto, con nadie. En aquel entonces estaba investigando a una constructora muy grande. Construían edificios de apartamentos, escuelas,
parques infantiles y descubrí que robaban de todo. Usaban materiales baratos y de baja calidad. Sobornaban a los funcionarios para que hicieran la vista gorda ante las infracciones. Eran gente muy peligrosa. Empezaron a amenazarme, primero con indirectas, luego directamente. Me dijeron que me apartara, si no, me arrepentiría. Hizo una pausa y se quedó sin aliento. Y no me rendí. Estaba obsesionado. Lo consideraba mi misión, mi deber. Creía que luchaba por la justicia para cientos de familias. Casi había terminado la investigación, había reunido todas las pruebas y entonces decidieron demostrarme que no bromeaban. Igor estaba jugando con sus amigos en el parque infantil. El mismo que construyó esta empresa. El columpio se rompió. Una viga de metal. Marcus se quedó en silencio, incapaz de continuar. El silencio solo lo rompía el susurro de las hojas. Lo hicieron pasar por un accidente. No había suficientes pruebas. Fue negligencia de la empresa de servicios, lo que fuera. Nadie se hizo responsable de su muerte. Pero yo lo sabía. Sabía que eran ellos. Era un mensaje para mí. Miró la grieta de la puerta y había lágrimas en sus ojos. Publiqué ese material. Lo destruí. Los dueños de la empresa fueron encarcelados. Su negocio se derrumbó. Yo gané. Pero cuando estuve ante la tumba de mi hijo, me di cuenta de que lo había perdido todo. Mi verdad, mi justicia, mi carrera, todo se había convertido en cenizas. Lo sacrifiqué yo mismo. Mi orgullo, mi terquedad le costaron la vida. Después de eso me derrumbé. Ya no podía escribir ni una sola línea. Dejé la profesión, porque cada vez que me sentaba a la mesa veía su rostro. El silencio se hizo casi tangible. Entonces, el cerrojo hizo clic y la cadena cayó. La puerta se abrió de golpe. Elena Sokolova estaba en el umbral mirando a Marcus con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Ya no lo veía como una amenaza. Veía a un hombre que soportaba un dolor incomparablemente mayor que el suyo. «Pase», dijo en voz baja. Se sentaron a la mesa de la cocina en la pequeña y oscura casa. Olía a polvo y hierbas secas. Elena puso un vaso de agua delante de Marcus. Le temblaban las manos. Creía en este centro, comenzó su relato. Pensé que realmente estábamos ayudando a los niños. Al principio, Talant parecía tan acertado, apasionado, pero luego empecé a notar cosas extrañas. El dinero asignado al programa para adolescentes con dificultades desapareció. En teoría, compramos equipos caros, pagamos viajes, contratamos psicólogos, pero en realidad nada de esto sucedió. Los adolescentes simplemente se agotaron en el entrenamiento. Hablaba cada vez más rápido, como si se hubiera roto una presa. Talant los mantenía atemorizados. A quienes provenían de familias disfuncionales, sin padres, los convertía en sus esclavos y soldados personales. Cumplían sus órdenes. Robos menores, intimidación. Les decía que él era su única oportunidad de no acabar en una colonia. Y él mismo le informaba a Orlov sobre los increíbles éxitos del programa. Orlov lo encubría y recibía su parte del dinero robado. ¿Tienes pruebas?, preguntó Marcus con voz tensa. Elena asintió. Se levantó, se acercó a una cómoda vieja y abrió el cajón inferior. Tras rebuscar entre una pila de sábanas viejas, sacó un pequeño disco duro externo. Empecé a copiarlo todo cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Tenía miedo, pero no podía quedarme mirando. Pensé en denunciarlo a la policía anónimamente, pero Talant sospechó algo. Un día me llamó a su oficina. No gritó. Habló en voz baja, con una sonrisa. Dijo que sabía que me estaba metiendo en asuntos ajenos. Dijo que tenía una hija que estudiaba en otra ciudad y que podía tener cualquier tipo de problemas. Un accidente, malas compañías. Ese mismo día dejé mi trabajo, empaqué mis cosas y me mudé aquí. Lo dejé todo, solo para que no la tocara. Ella colocó el disco sobre la mesa frente a Marcus. Está todo aquí, escaneos de contabilidad por partida doble, grabaciones de audio que grabé a escondidas en mi teléfono, sus conversaciones con Orlov, su fanfarronería sobre cómo domina a adolescentes.
Tómalo. Marcus miró el pequeño rectángulo de plástico. Esto no era solo una prueba, era una bomba que podía hacer estallar todo el sistema corrupto construido por Tallant y Orlov. Y esta era su oportunidad. Una oportunidad no para expiar su culpa. Esto jamás podría expiarse, sino para honrar la memoria de Yegor, para hacer lo que tenía que hacer entonces, proteger a los niños sin pensar en sí mismo. Cogió el disco y sus dedos se cerraron sobre el plástico frío. Gracias, Elena. Te prometo que tu riesgo no será en vano. Los detendremos. Se levantó para irse. Por primera vez en años no sentía el peso de su dolor, sino el de la responsabilidad. Era una carga que ahora estaba dispuesto a soportar. La lucha por estos niños, por otros, se había convertido en su guerra personal por su propio hijo. Ya no huía del pasado, lo había abrazado y lo había convertido en su mejor arma. Esto no es solo una prueba, Alexei. Es una sentencia de muerte, y no solo para ellos, sino también para nosotros, si cometemos un error. La voz de Marcus era firme y serena, pero con un eco frío y acerado. Los tres estaban sentados en su pequeño apartamento repleto de libros. Marcus, su sobrina Simón y el joven abogado Alexei Petrov. La pantalla del portátil de Simón mostraba la estructura de carpetas del disco duro que Elena les había dado. Cada título era como el encabezado de una acusación. Informes financieros falsos, audio Orlov, Tallant, listas de adolescentes, tareas. Alexei, normalmente enérgico y seguro de sí mismo, estaba pálido. Se pasó una mano por el pelo. Marcus, tienes razón. Esto no es solo una demanda, es una declaración de guerra. Tienen dinero, contactos y a la policía en el bolsillo. Si simplemente entregamos esto a los investigadores, enterrarán el caso en 2 días. El disco se perderá accidentalmente. El testigo se intimidará aún más y se presentará una contrademanda por difamación contra ti y contra mí. Debemos atacar para que no puedan recuperarse. Un golpe, pero demoledor. Publicidad, asintió Simone, sin apartar la vista de la pantalla. Debemos detonar esta bomba en la plaza principal de la ciudad para que todos los ciudadanos vean su verdadero rostro, para que sus propios patrones los renieguen como leprosos. Marcus asintió lentamente. Ya lo había pensado. Un plan arriesgado y audaz, nacido de décadas de periodismo, se estaba gestando en su cabeza. Para ello, necesitaba regresar al mundo que había dejado hacía tantos años. Necesitaba al hombre en quien una vez había confiado. Cogió su viejo teléfono de botones. Sus dedos se detuvieron un instante sobre la libreta. El nombre Víctor Gromov lo miraba desde el pasado. «Necesito hacer una llamada», dijo poniéndose de pie. Simone, prepara la parte clave, breve pero irrefutable, una grabación de audio de su conversación. Alexei, empieza a preparar la demanda. Todo debería estar listo para el miércoles. Hay una reunión del ayuntamiento el miércoles por la noche. Alexei levantó las cejas con sorpresa. ¿Una reunión del consejo? ¿Y qué tiene que ver esto con...? Ahí es donde haremos el estreno, terminó Marcus por él, y salió al balcón, cerrando la puerta herméticamente tras él. Los pitidos en la línea parecían no acabar nunca. «Hola», se escuchó una voz familiar y ligeramente ronca en el auricular. «Vitya, él es Marcus, batalla». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Marcus imaginó a Víctor Gromov, el editor jefe del canal de televisión más grande de la ciudad, recostado en su sillón de cuero con el ceño fruncido. «Mark, ¿de dónde saliste? Creí que estabas en el fondo del mar, buceando, buscando el sentido de la vida. Hace 10 años que no sé nada de ti». «Lo encontré, aquí, en tierra firme, y estaba muy sucio. Vitya, necesito tu ayuda». «¿Ayuda?» La voz de Gromov se rió entre dientes. «Te fuiste tú mismo. Dijiste que ya estabas harto de estas porquerías. ¿Qué ha pasado? ¿Ha despertado la conciencia del periodista?» «Me desperté», respondió Marcus sin el menor asomo de ironía. «Tengo una historia que derribará a la mitad de la administración de la ciudad, incluyendo a Orlov.
Silencio de nuevo, pero esta vez tenso. Orlov es una figura seria, Mark. No es un delincuente de poca monta. ¿Estás seguro de que no son solo especulaciones? Tengo pruebas, grabaciones, documentos, todo es real. Te enviaré un pequeño fragmento. Lo entenderás. ¿Y qué quieres de mí? La voz de Gromov se volvió seria y cautelosa. Lo necesito al aire, en directo, durante la reunión del ayuntamiento el miércoles. Reportaje especial. Quiero que todos lo vean y lo escuchen en directo cuando Tallant y Orlov estén en el Presidium. Víctor silbó. Estás loco. Esto es un escándalo de proporciones increíbles. Me despedirán, maldita sea. Cerrarán el canal. No lo cerrarán si hacemos todo bien, insistió Marcus. Si la verdad está de nuestra parte, la gente nos apoyará y pasarás a la historia de la ciudad como una persona que no tuvo miedo. ¿Recuerdas cómo resolvimos el caso del vertedero de residuos tóxicos? Todos también tenían miedo. Lo recuerdo, dijo Víctor en voz más baja. Éramos más jóvenes y más tontos entonces. De acuerdo. Envíame tu fragmento. Lo veré. Pero no te prometo nada, Mark. Los tiempos han cambiado. Marcus regresó a la habitación. Simón, envíalo. Pulsó una tecla. Hubo unos segundos de silencio y entonces el teléfono de Marcus vibró. Un breve mensaje de Gromov. ¿Dónde y cuándo podemos vernos? Urgente. Miércoles por la noche. La sala de reuniones del ayuntamiento estaba llena. Olía a perfume caro, polvo de alfombras viejas e hipocresía. En el estrado, en la larga mesa del Presidium, se sentaba el mismísimo presidente del Comité de Política Social, Igor Orlov, refinado y seguro de sí mismo. Junto a él, un poco más lejos, estaba Brian Tallant. Hoy era su mejor momento. Iban a entregarle un certificado honorífico por su destacada contribución al trabajo con jóvenes. Estaba sentado con la espalda recta, mirando a su alrededor con aire de ganador, lanzando ocasionalmente sonrisas condescendientes a los rostros conocidos. Marcus se sentó en la última fila, junto a los pocos padres del programa de Tallant a quienes había logrado convencer. Estaba tan tranquilo como el agua estancada. La tormenta interior se había calmado, dejando solo un propósito frío y claro. Simón y Alexei estaban en la estación de televisión móvil de Víctor Gromov, estacionada a la vuelta de la esquina. Todo estaba listo. Orlov se aclaró la garganta frente al micrófono y reinó el silencio en la sala. Queridos amigos y colegas, hoy es un día especial para nosotros. Nos hemos reunido aquí para honrar los méritos de un hombre que se dedicó a la tarea más importante, la educación de nuestra generación más joven. Un hombre que con su propio dinero y entusiasmo creó un programa único para adolescentes con dificultades, rescató a docenas de jóvenes de la calle y les dio un comienzo en la vida. Me enorgullece invitar a Brian Tallant para entregar el premio. La sala estalló en aplausos. Tallant se levantó, se enderezó la chaqueta y con una amplia sonrisa ensayada se acercó a Orlov. Se estrecharon la mano bajo los flashes de las cámaras. Orlov le entregó un certificado enmarcado. Brian, la ciudad está orgullosa de ti, proclamó el funcionario. Sirvo por el bien de la sociedad, respondió Tallant con patetismo y se dirigió al micrófono para pronunciar un discurso de agradecimiento. Queridos amigos, comenzó. Y en ese momento, las pantallas gigantes a ambos lados del escenario, que previamente mostraban el rostro de Tallant, de repente se apagaron y un segundo después apareció en ellas el protector de pantalla del canal de televisión Gromov, junto con el mensaje Informe especial, el lado oscuro de la moneda. Un murmullo confuso recorrió de causoro el pasillo. Orlov frunció el ceño y le susurró algo con enfado a su asistente. Tallant se quedó paralizado, boquiabierto. La cara de Víctor Gromov apareció en la pantalla. Buenas noches. Interrumpimos la transmisión de la reunión del ayuntamiento para una transmisión de emergencia. Hoy les contaremos una historia que les ha estado oculta durante mucho tiempo. Una historia de corrupción, crueldad y cinismo encubierta tras la máscara de un benefactor.
Hablaremos de un programa para adolescentes con problemas y de su director, Brian Talent. El rostro de Talent palideció. Se volvió hacia Orlov en busca de apoyo, pero Orlov miraba la pantalla con el miedo reflejado en su rostro. Entonces, la pantalla se empezó a mostrar documentos, escaneos de estados financieros, donde frente a la columna compra de material deportivo por 200.000 rublos aparecía una estimación real de 20.000, mesas con almas muertas, psicólogos y entrenadores inexistentes a cuyos nombres se imputaban enormes sumas. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Uno de los padres saltó de su asiento, señalando la pantalla. «Te dije que no compraron nada». Talent se acercó al micrófono. «¡Qué disparate! Esto es una provocación. Esto es una calumnia. Exijo que cese este circo de inmediato». Su voz se quebró en un grito. Pero nadie escuchaba. La pantalla mostraba siluetas borrosas de personas. Sus voces estaban alteradas, pero sus palabras eran altas y claras. «Nos obligó a obedecer sus órdenes», dijo uno de los adolescentes. Dijo que si nos negábamos, nos enviaría a la colonia. Le teníamos miedo. Siga le rompió el brazo a mi hijo durante el entrenamiento y dijo que era culpa suya, gritó una voz femenina. Teníamos miedo de quejarnos, amenazó. Talent caminaba por el escenario como un animal enjaulado. Mentiras, son puras mentiras, me envidian, son las maquinaciones de la competencia. Orlov, Igor Semenovich, hagan algo. Pero Orlov permaneció inmóvil como petrificado. Miró la pantalla, donde acababa de aparecer un nuevo titular. Charla de corazón a corazón. Y la sala se llenó de la familiar y ligeramente nasal voz de Brian Talent, grabada en el dictáfono de Elena. Me importan un bledo estos cachorros, Igor. Lo importante es que los informes sean bonitos. Son solo material para mí. Los domo, los hago obedientes. Un par de los más fuertes ya están trabajando para mí. Solucionarán cualquier problema en la ciudad. Y el dinero lo dividiremos como acordamos, mitad y mitad. Tú me cubres desde arriba, yo pongo las cifras necesarias y silencio desde abajo. Y entonces resonó la risa de Orlov, la risa perezosa y satisfecha de un hombre seguro de su impunidad. Cuidado, Brian, no te dejes llevar. Estos cachorros podrían morder algún día. Los míos no muerden. Hace tiempo que les saqué los dientes. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Era más terrible que cualquier grito. Todos miraron las pantallas y luego a las dos personas en el escenario. Talent permaneció de pie, aferrado al podio, con el rostro contraído por la rabia y el horror. Lo comprendió. Era el fin. Y entonces Orlov, como si despertara de una parálisis, se levantó de un salto. Tenía el rostro ceniciento y los labios temblorosos. Señaló a Talent con el dedo y su voz resonó con pánico y una ira justificada. Esto es una mentira monstruosa y una provocación. Exijo una investigación inmediata y exhaustiva sobre el ciudadano Talent. Me aseguraré personalmente de que este sinvergüenza que traicionó nuestra confianza sufra el castigo más severo. No tuve nada que ver con esto. Yo mismo fui engañado. Fue una traición, pública, cobarde y definitiva. Brian miró a su patrón de ayer y un odio puro y animal brilló en sus ojos. Quiso gritar algo, abalanzarse sobre Orlov, pero en ese momento las puertas traseras del salón se abrieron de par en par. Había varias personas con trajes formales y dos con uniformes de policía en el pasillo. No eran policías locales, eran miembros del comité de investigación. Avanzaban lenta pero implacablemente, abriéndose paso entre la multitud que se abría paso ante ellos. Caminaron directamente hasta el escenario. «Brian Talent», dijo el mayor bajando la voz, «estás arrestado por sospecha de fraude a gran escala, abuso de poder y tortura de menores. Acompáñanos». Los dos policías subieron al escenario. Talent no opuso resistencia. Se quedó inerte como si le hubieran quitado el aire.
Cuando las esposas le chasquearon en las muñecas, levantó la cabeza y observó la sala con una mirada desorbitada. Sus ojos se encontraron con los de Marcus. No había remordimiento en ellos, solo una rabia fría e impotente. Marcus le sostuvo la mirada. No sentía alegría ni triunfo, solo una pesada y opresiva sensación de deber cumplido. Observó cómo el hombre que lo había humillado y arruinado la vida de docenas de niños era retirado del escenario de su vergüenza. El ruido en la habitación se intensificó, convirtiéndose en un caos de gritos, preguntas y flashes, pero Marcus ya no lo oía. Se levantó y caminó en silencio hacia la salida. Para él, el clímax no llegó con el chasquido de las esposas, sino cuando la verdad, dicha en voz alta, derribó el muro de mentiras. La lucha aún no había terminado. Aún quedaban juicios e investigaciones por delante, pero la batalla principal estaba ganada. Salió al fresco aire del atardecer y por primera vez en años respiró hondo. Las primeras estrellas aparecían en el cielo y una de ellas, la más brillante, parecía guiñarle un ojo. Sabía de quién era la estrella.